La emperatriz y el emperador, los padres terrenales. Si los padres celestiales nos enseñan el arquetipo masculino y el arquetipo femenino en el mundo de las ideas, los padres terrenales encarnan estos principios arquetípicos de forma concreta, como la madre naturaleza, la emperatriz, y el poder de la cultura y la civilización, el emperador. Si ambas fuerzas conviven armoniosamente, los seres humanos se sienten seguros y protegidos, viviendo también en armonía y en un entorno positivo. La madre naturaleza, fuente de toda vida, está constantemente dando a luz cosas nuevas, mientras que el emperador, por su parte, es responsable de la cosecha. La madre naturaleza se nos presenta en su estado salvaje original. El emperador crea jardines en medio de la maleza y construye espacios seguros donde la gente se sienta protegida de su acción extrema. Mientras que ella es la quinta esencia de los cambios cíclicos. Él intenta, en la medida de lo posible, equilibrar y ordenar estas situaciones. La madre naturaleza puede producir los frutos más hermosos durante largos periodos de tiempo, pero en otras épocas, imprevisiblemente, dejará que sus hijos mueran de hambre. Por ello, él construye graneros, fabrica neveras e inventa la calefacción y el aire acondicionado, a fin de equilibrar sus fluctuaciones. El cometido del emperador es la creación de la verdadera civilización, que implica el ennoblecimiento de la naturaleza, dura y salvaje. Sin embargo, la fuerza del emperador, llevada a un extremo, conduce a la neutralización de todos los ciclos, a la canalización de todos los ríos, a la construcción de junglas de cemento, exceso de asfalto, parques monótonos, selvas cuadradas y espacios estériles e inútiles en un mundo plástico y artificial. Cuando las estructuras se vuelven excesivamente rígidas, ella sabe cómo suavizar las cosas o, si fuera necesario, provocar su ruptura. Al mismo tiempo, amorosamente, cubre con yedra las feas paredes del cemento y llena de flores los lugares abandonados. Las cosas que el emperador crea, en cambio, necesitan cuidados constantes para no oxidarse, a convertirse en semillas que caerán nuevamente sobre ella. La emperatriz, igual que la madre naturaleza, personifica todo lo natural. El emperador, por su parte, todo aquello que es creado con las manos. A ella le corresponde lo redondo, la línea recta es la excepción en su mundo. Él representa lo recto, pues prefiere construir cosas cuadradas y de superficies lisas, mecánicamente o con sus propias manos. Incluso la experiencia del tiempo es para la emperatriz redonda y cíclica, sin principio ni final, sin cambios. Es el paso del año, el eterno retorno de lo que siempre ha sido. Para él, el tiempo es lineal, todo tiene un principio y un final, y llama progreso a lo que ocurre entre estos dos momentos. Por eso, en el mundo de la emperatriz se da por sentado que todo lo que pasa volverá, como ocurre con la rueda de la eterna reencarnación. En el mundo lineal del emperador, todo tiene un principio y un final, y ello implica necesariamente que solo se vive una vez. La emperatriz, la madre terrenal. La madre naturaleza está sentada en su trono, adornada con los símbolos de la fertilidad y rodeada por ellos. Las granadas, que de sus ropajes, las mieses, la selva, el río, todo ello nos dice que ella es tierra fértil y fuente de la que nacen todas las formas de vida. Las 12 joyas de su corona representan los 12 meses del año y nos indican que detenta el poder sobre las estaciones. Por otra parte, el símbolo de Venus en su trono enfatiza el aspecto apacible y la cualidad fértil de la madre naturaleza,
que cuida y nutre. Su otra faceta salvaje y destructiva, que se manifiesta en forma de catástrofes naturales, queda relegada al fondo de la carta. La emperatriz es la encarnación absoluta de la creatividad y de la fuerza vital. Es la fuente original virtualmente inagotable, que da vida a nuevas cosas, una y otra vez. Representa las fases fértiles, la evolución de situaciones vitales y las etapas de renovación cíclica. Palabras clave sobre la emperatriz: arquetipo, la madre naturaleza. Tarea: traer al mundo cosas nuevas, la fertilidad. Meta: fuerza vital, crecimiento, renovación cíclica, afirmación de la vida. Riesgos: crecimiento desordenado, inestabilidad, sentimiento vital, caminar en terreno fértil, sentirse vivo, conocer los ciclos vitales, confiar en la abundancia. El emperador, el padre terrenal, carta número 4. El emperador personifica la estructura, el orden, la claridad y la realidad. Como patriarca, que es, garantiza la seguridad y el orden y asume con ello una gran responsabilidad. Su notable fuerza radica en la perseverancia y en no soltar el hilo rojo que tiene en su mano, con el proceso de cambio que en general ha experimentado la imagen del Padre en el siglo XX. Hay quienes opinan que los valores que encarna son en la actualidad completamente obsoletos. Olvidan muy fácilmente estas personas que lo que él representa, en realidad, es el poder de hacer que ideas, deseos e intenciones se conviertan en realidad. Él es quien hace y ejecuta, es quien conoce la forma adecuada de realizar los trabajos. Por todas estas razones y contrariamente a ciertas acusaciones de las que es objeto, el emperador no es hostil a la vida. Al contrario, en su mano derecha lleva a modo de cetro la antigua cruz egipcia, el Anká, que simboliza la conexión vital entre lo femenino y lo masculino, con su eje vertical que termina en forma de gota. Para los egipcios era pura y simplemente el símbolo de la vida. Este cetro lo define, pues, como una fuerza protectora que tiene como cometido la conservación de la vida. Palabras clave sobre el emperador. Arquetipo: el padre. Tarea: sin titubear, convertir en realidad ideas, intenciones o deseos largamente acariciados. Meta: establecer un orden, crear un entorno seguro y estructurado, detentar el poder de forma estable. Riesgo: terquedad, perfeccionismo, rigidez y dureza. Sentimientos vitales: conciencia de sus responsabilidades, actitud realista y seria, tener el hilo rojo en sus manos. Los padres celestiales y los padres terrenales. En la secuencia de los dos pares de padres se aparece la figura 10. Las cartas dejan claros algunos conceptos fundamentales sobre el viaje del héroe. Ambos pares de padres aparecen en la siguiente secuencia. En las primeras 4 cartas, masculino 1, femenino 2, femenino nuevamente 3 y masculino 4. Dado que los números impares se consideran masculinos y los pares femeninos, en cierta forma podemos decir que tendría más sentido si al emperador le correspondiera el 3 y a la emperatriz el 4. Veremos, sin embargo, que esta particular estructura de las cartas contiene algunos mensajes importantes. 1. En el nivel terrenal es un reflejo del reino celestial, de ahí los padres terrenales aparezcan en posición invertida, como si de un espejo se tratara. 2. Todo aquello que se vuelve tangible, adoptando una forma en el mundo material, está sujeto a una evolución en 4 etapas. Para que esto ocurra, es preciso que un impulso, 1, encuentre un eco positivo que actúe de forma receptiva. 2,
Este impulso sería inútil e ineficaz sin el eco, y a su vez no habría eco sin impulso. Pero una vez que se ha encontrado el 1 y el 2 se unen para formar el 3, el fruto maduro, 3, que tomará posteriormente su propia forma, el 4. En el proceso de creación de un ser humano, los pasos son el esperma, 1, el huevo, 2, el feto, 3, y el momento en que la criatura ve la luz de este mundo y su forma se hace visible, 4. En el proceso creativo, los pasos son la idea, 1, la resonancia positiva, el terreno fértil que necesita para ser útil y efectivo, 2, la maduración del proyecto, 3, y su posterior plasmación en la realidad, 4. 3. Esta estructura nos da una valiosa información sobre el viaje del héroe. Las primeras 4 cartas ya nos anticipan en qué consiste el viaje, qué tareas han de cumplirse y en cuánto tiempo. La vía masculina es el sendero de la voluntad y de la conciencia, pero es también el camino de las leyes, del conocimiento profundo de las leyes del mundo y de la vida. Esta etapa consiste en atravesar la serie de cartas impares, encabezadas por el arcano, el mago, 1. La naturaleza de esta carta nos habla de una etapa activa, en la cual los desafíos han de ser buscados, superados y dominados. A esta altura es importante que el héroe, es decir, cada uno de nosotros, se separe del útero materno, la emperatriz, 3, para adentrarse en el mundo y convertirse en adulto. La suma sacerdotisa, 2, por su parte, lidera la vía femenina a través de las cartas pares, que nos dirigen hacia abajo, hacia las misteriosas profundidades del inconsciente, hacia los misterios de la vida. En este caso, la lección que tenemos que aprender es el arte de dejar que las cosas ocurran. El tramo que estamos recorriendo representa la primera etapa de la vida. Luego, al llegar a la mitad del camino, las cosas cambiarán. La tarea a la que ahora nos enfrentamos no puede superarse con trucos, por muy agudos que sean. Ha llegado el momento de involucrarse genuinamente, pues esta prueba no podrá ser resuelta por medio de la contemplación o de las frases inteligentes. Solo será posible hacerlo formando parte de las experiencias, sin reservas. Esta es la vía de los deseos y de la misericordia, por la que avanzaremos cuando el camino lo determine, y no cuando nosotros queramos. Esta opción requiere que exista en nuestro interior el deseo incondicional de dejarnos guiar. Como ya hemos visto, la primera mitad del viaje tiene que ver con el abandono del útero, la emperatriz, 3, y el crecimiento. El desafío ahora es recuperar la humildad y devolver los símbolos masculinos de poder previamente adquiridos al emperador, 4, confiando en que seremos guiados por un poder superior. El investigador de temas mitológicos y seguidor de Jung, Joseph Campbell, dice de este proceso: los símbolos normales de nuestros deseos y temores se convierten en sus opuestos, finalmente, porque el desafío ya no es la vida, sino la muerte. Lo difícil de abandonar entonces no es el útero, sino el falo. Es necesario, sin embargo, que nuestro ego alcance un cierto nivel de estabilidad y fortaleza para cumplir con las tareas asignadas. Por esta razón, estas 2 etapas del camino no se pueden vivir en un orden inverso. Además de contar con un ego desarrollado y estable, es necesario explorar las leyes de la vida en la primera mitad del camino, la vía del mago, antes de iniciar la vía de la suma sacerdotisa, que es la senda de la gracia y del misticismo, que nos conduce a la superación del ego y a la recuperación de nuestra
totalidad. Muchas gracias y no olvides suscribirte a este canal. Abrazos y recuerda darme un like.